2003, el año en que el poder absoluto de Saddam Hussein se evaporó. Su mandato estuvo marcado por guerras, ataques químicos y castigos brutales. Pero el 9 de abril de ese año, Bagdad cayó. El dictador desapareció de la vista del mundo. ¿Cómo pudo esfumarse el hombre más buscado del planeta? Parecía imposible, pero Hussein conocía el terreno mejor que nadie. Escapó hacia el centro de Irak para evitar su captura. Durante casi 8 meses se mantuvo en constante movimiento. Cambiaba de ubicación cada pocas horas. Se desplazaba entre casas de seguridad y refugios precarios. Solo confiaba en personas con una lealtad probada. La zona elegida no fue casual. Se ocultó cerca de Tikrit, su ciudad natal, en la provincia de Salah al-Din. Conocía cada rincón y cada túnel de esa región. En las grabaciones de la época se observa: los soldados estadounidenses registran palacios vacíos, pero el objetivo no estaba allí. El ejército de los Estados Unidos y agentes de la CIA trabajaron día y noche. Reclutaron informantes iraquíes y rastrearon señales de radio. No hubo descanso. Capturaron y interrogaron a decenas de personas de su círculo íntimo. Cada arresto aportaba un dato nuevo. Cada confesión rompía el muro de silencio. A primera vista, el rastro estaba perdido, pero en realidad el cerco se cerraba. Las fuerzas especiales centraron su búsqueda en un área pequeña junto al río Tigris. Los analistas marcaron 3 puntos clave en el mapa: Ad-Daur, Samarra y Tikrit. Los soldados vigilaban los caminos y revisaban cada granja. La tensión en las unidades de búsqueda era máxima. No podía haber errores. Los eventos se aceleraron. Inteligencia militar creía que Saddam no estaba en un búnker de lujo. Pensaban que estaba bajo tierra, en un escondite básico. La operación para localizarlo entró en su fase final. El tiempo de Hussein se agotaba. 13 de diciembre de 2003. Esa noche comenzó la operación Amanecer Rojo. El nombre venía de una película de guerra de 1984. El objetivo era claro: 2 granjas cerca de la localidad de Ad-Daur. Los puntos de ataque se llamaban Wolverine 1 y Wolverine 2. Estaban a 15 kilómetros de Tikrit. ¿Cómo lograron encontrarlo? Los satélites no servían de nada en esa zona. La clave fue un antiguo guardaespaldas de Saddam. El hombre entregó la ubicación exacta bajo presión. 600 soldados participaron en el asalto. Eran hombres de la 4ª División de Infantería y la Fuerza Operativa 121. El equipo incluía unidades de operaciones especiales de élite. En las grabaciones se ve helicópteros sobrevolando la zona y vehículos blindados bloqueando los caminos. Los soldados entraron en un pequeño complejo amurallado. Registraron cada rincón. No había rastro del dictador. Pero esto era solo el principio. Uno de los soldados notó algo extraño en el suelo. Había una pila de ladrillos y tierra amontonada. Al mover los escombros, apareció una trampilla. Debajo había un agujero estrecho. Tenía entre 2 y 2,5 metros de profundidad. Era un espacio mínimo, apenas suficiente para que un hombre se tumbara. El mundo conocería este lugar como el agujero de araña. Se escucha el sonido de los fusiles al ser rastrillados. Un soldado apuntó hacia la oscuridad del foso. Allí estaba Saddam Hussein. El hombre que gobernó Irak con puño de hierro estaba acorralado. No hubo disparos, no hubo resistencia. En el encuadre se observa: Saddam sale del agujero, está delgado y se ve débil. Su pelo está completamente desordenado. Lleva una barba larga, gris y descuidada. Tenía una linterna y una pistola, pero no las usó. También llevaba una bolsa con $750,000 en efectivo. Cerca del escondite había 2 rifles AK-47 cargados. Pero el dictador no intentó pelear ni escapar. A primera vista, un líder temido, pero en realidad un fugitivo derrotado. Los soldados lo esposaron de inmediato. Lo sacaron del lugar bajo custodia máxima. Pocas horas después, Saddam llegó a Camp Cropper. Era una prisión militar estadounidense de alta seguridad cerca del aeropuerto de Bagdad. Allí el sistema le asignó una nueva identidad. Pasó a ser el detenido de alto valor número 1. Su nueva realidad era una celda diminuta. El cuarto solo tenía lo básico para sobrevivir. Los eventos se aceleraron. El hombre que vivía en palacios de mármol ahora dormía sobre cemento. Así terminó su huida. 9 metros cuadrados de hormigón. Ese era el mundo de Saddam Hussein en su celda de máxima seguridad. ¿Cómo vive un dictador tras perder el poder absoluto? La respuesta es simple: en aislamiento total. La habitación contenía solo lo básico: una cama de metal con un colchón delgado, un lavabo pequeño, un inodoro de acero, una luz en el techo que jamás se apagaba.
Los militares estadounidenses mantenían la iluminación las 24 horas del día. Necesitaban vigilar cada uno de sus movimientos. Las cámaras registraban cada parpadeo. Los guardias apostados en la puerta no le quitaban la vista de encima. El silencio era obligatorio. Saddam tenía prohibido hablar con otros prisioneros. Pasaba casi todo el tiempo en absoluta soledad. Pero esto era solo el principio. Su rutina era mecánica. Disponía de 60 minutos al día para salir a un patio pequeño. Caminaba en círculos. Usaba ese tiempo para hacer ejercicio y respirar aire fresco bajo el sol de Irak. En la celda, su única compañía eran unos pocos libros en árabe. Leía el Corán con frecuencia. También escribía de forma compulsiva. Redactaba cartas y notas personales en hojas de papel numeradas. Muchos de estos textos terminaban en manos de sus hijas, refugiadas en Jordania. No podía haber errores en su custodia. El interrogatorio era constante. Oficiales de inteligencia y agentes federales entraban y salían de su celda. Entre ellos estaba George Pirro, un agente del FBI. Durante meses, en el año 2004, Pirro se sentó frente a él. En las grabaciones se nota el contraste. Saddam se mantenía calmado. Usaba su intelecto para manipular el interrogatorio. Intentaba dirigir la conversación hacia sus propios temas. No mostraba rastro de culpa. No mostraba miedo. En su mente, la historia lo recordaría como un héroe nacional y no como un criminal de guerra. Pero la realidad fuera de los muros era distinta. Saddam recibía visitas de sus abogados de forma esporádica. El equipo legal incluía especialistas iraquíes y extranjeros. Ante ellos, mantenía la farsa. Se presentaba todavía como el presidente legítimo de Irak. Se negaba a reconocer cualquier delito. Repetía que solo defendía al país de sus enemigos externos. Incluso con las esposas puestas, actuaba como si todavía diera órdenes. Mientras tanto, Irak se transformaba. El partido Baas había sido desmantelado por completo. Las estatuas caían y los archivos ardían. Un nuevo gobierno comenzaba a tomar forma bajo la supervisión de los Estados Unidos. El 1 de junio, el nuevo poder administrativo quedó oficialmente constituido. El régimen había muerto. Su líder seguía esperando un juicio que ya tenía un final escrito. Así terminó su tiempo de espera en la sombra. 28 de junio de 2004. Ese día cambió el destino legal de un dictador. Estados Unidos entregó oficialmente la custodia de Saddam Hussein al gobierno interino de Irak. El primer ministro Iyad al-Awi firmó los documentos. El nuevo sistema judicial iraquí tomaba el control del caso. Pero la realidad era más compleja. ¿Tenía Irak el control total? En los papeles, sí. En la práctica, no. Saddam permaneció bajo vigilancia militar estadounidense por razones de seguridad. Existía un miedo constante. Las autoridades temían ataques de ciudadanos que lo odiaban. También temían operaciones de rescate por parte de sus seguidores más fieles. Saddam era un trofeo y un blanco al mismo tiempo. Pasaron casi 2 años de encierro. Finalmente, el proceso comenzó. El escenario fue el Tribunal Especial Iraquí. Este organismo nació con un solo objetivo: juzgar los crímenes de Saddam y de la cúpula de su régimen. 19 de octubre de 2005. El juicio arrancó formalmente. El lugar elegido fue la zona verde de Bagdad. Se trata de un perímetro blindado y rodeado de muros de hormigón, un área protegida por fuerzas especiales de Estados Unidos y soldados iraquíes. A primera vista, un juicio ordinario, pero en realidad era un ajuste de cuentas histórico. El primer gran cargo se centró en un nombre: Duhayil. Los hechos ocurrieron en el año 1982. Duhayil era un pequeño pueblo de mayoría chií. Está ubicado a 60 kilómetros al norte de la capital. Saddam decidió visitar el lugar en su caravana oficial. En el video de la época se ve: el dictador saluda desde su vehículo blindado. Pero la visita terminó en caos. Miembros de un grupo chií abrieron fuego contra el convoy. Los disparos impactaron en los coches. Saddam sobrevivió al ataque sin un rasguño. La respuesta no se hizo esperar. Saddam estaba furioso. No hubo piedad. Ordenó una represalia masiva contra toda la población. Las fuerzas de seguridad sellaron el pueblo. Nadie podía entrar ni salir. El sonido de los motores de los tanques llenó las calles de Duhayil. La operación quedó en manos de un hombre de confianza, Barzani Ibrahim al-Takriti. Él era el medio hermano de Saddam y jefe de la inteligencia iraquí. Las órdenes eran claras. No se trataba de buscar solo a los culpables, se trataba de enviar un mensaje de terror. Pero esto era solo el principio. Los soldados detuvieron a cientos de personas. Familias enteras desaparecieron en los centros de detención. Se escuchaban gritos en las celdas de interrogatorio.
El régimen no buscaba justicia, buscaba venganza. Así empezó el fin del dictador. 8 de julio de 1982. Un intento de asesinato contra Saddam Hussein en Dujail desata una respuesta brutal. El régimen no buscó justicia, buscó venganza. ¿Cómo reaccionó Saddam ante el ataque? Los servicios de seguridad no se limitaron a los culpables. Arrestaron a cientos de personas en todo el pueblo. Pero el miedo del dictador fue más fuerte que la ley. En la grabación de los archivos se ve camiones militares rodeando las casas, soldados sacando a civiles de sus camas. Muchos eran solo adolescentes, otros eran hombres ancianos que apenas podían caminar. No había pruebas, solo acusaciones de formar parte de un complot. 148 hombres y niños recibieron la sentencia de muerte. Las ejecuciones se extendieron durante los años siguientes. No hubo piedad. Los que no murieron frente al pelotón terminaron en la prisión de Abu Ghraib. Se escucha el sonido de celdas cerrándose. En ese lugar, la tortura era la norma. Muchos simplemente desaparecieron en el sistema. Pero el castigo no terminó con las personas. Las excavadoras llegaron al pueblo, destruyeron casas, quemaron granjas y arrasaron los cultivos. Dujail fue borrada del mapa productivo. Era un mensaje para todo Irak. Nadie podía tocar al líder. Años después, el tribunal presentó cargos contra Saddam por crímenes contra humanidad. El expediente era claro. Ordenó matanzas masivas y tortura contra civiles indefensos. No estaba solo en el banquillo. 7 oficiales compartían su destino. Entre ellos estaba Barzan al-Tikriti y Taha Yassin Ramadán, el ex vicepresidente. También líderes locales del partido Ba'ath que señalaron a sus vecinos. Pero esto era solo el principio. El juicio fue un evento histórico. Por primera vez en la era moderna de Irak, un gobernante rendía cuentas ante la ley. Las cámaras registraron cada segundo. Millones de personas seguían la transmisión en directo. En el encuadre se observa: Saddam viste un traje oscuro y camisa blanca. Está sentado dentro de una estructura de madera. Los guardias lo rodean constantemente. Pero el acusado no aceptó su papel. Saddam gritaba a los jueces. Interrumpía las sesiones con discursos violentos. Golpeaba la mesa con el puño. Se negaba a reconocer la autoridad de la sala. Llamó traidores a los magistrados. Afirmó que el tribunal era ilegal por haberse formado bajo la ocupación de Estados Unidos. Él mantenía su postura desafiante. No se comportaba como un detenido. Saddam repetía una y otra vez que seguía siendo el presidente legítimo. Los eventos se aceleraron. El aire en la sala de audiencias era denso. La tensión se sentía en cada palabra del fiscal. Así comenzó el proceso que marcaría el fin de una era. 5 de noviembre de 2006. Ese día, el destino de Saddam Hussein quedó sellado. El dictador no aceptaba la autoridad del nuevo gobierno. Se negaba a reconocer la legitimidad del tribunal. Durante las sesiones, Saddam se ponía de pie y saludaba a las cámaras con arrogancia. Discutía cara a cara con los fiscales. Afirmaba que tenía el derecho legal de castigar a quienes intentaron asesinarlo. Según su lógica, solo protegía a Irak de los terroristas. En las imágenes se ve: el dictador mantiene la barbilla en alto. A pesar de haber perdido el poder, su confianza seguía intacta. ¿Podían los jueces mantener el orden? Parecía una misión imposible. El caos dominaba la sala. Los magistrados enfrentaron amenazas de muerte constantes. Muchos renunciaron por miedo. El primer juez principal, Rizgar Mohamed Amin, dejó el cargo a principios de 2006. La presión era insoportable. Su sucesor, Rauf Abdelrahman, impuso una disciplina de hierro. Era mucho más estricto. Intentaba frenar los gritos y el drama constante de la defensa. Pero esto era solo el principio. El proceso no se detuvo. Los testigos comenzaron a desfilar frente al estrado. Eran supervivientes de la masacre de Dujail. Contaron sus historias bajo un silencio tenso. Hablaron sobre las cámaras de tortura y las ejecuciones sumarias. Describieron cómo perdieron a familias enteras en una sola noche. La fiscalía presentó pruebas físicas. Eran documentos oficiales con la firma original de Saddam. En los papeles se leía la orden directa para ejecutar a los civiles. No había margen de error. El 5 de noviembre de 2006 llegó el veredicto final. Saddam Hussein fue declarado culpable de ordenar las matanzas de Dujail. La sentencia fue clara: muerte por ahorcamiento. El dictador no mostró señales de pánico al escuchar las palabras. Levantó el puño cerrado hacia el público. Gritó que no temía a la muerte. En su mente, seguía siendo el único líder legítimo de Irak. No había vuelta atrás. Sus abogados actuaron de inmediato. Presentaron una apelación para intentar frenar la ejecución.
Buscaban anular la sentencia o ganar tiempo extra. El caso pasó a la Corte de Apelaciones de Irak. Los jueces revisaron cada prueba y cada testimonio una vez más. El análisis duró varias semanas. El ambiente en Bagdad era de máxima alerta. Finalmente, el 26 de diciembre de 2006, el tribunal emitió su decisión definitiva. La condena a muerte era irreversible. Así terminó el proceso legal más vigilado del siglo XXI. 30 de diciembre de 2006. Esa fue la fecha elegida para el final. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia de muerte contra Saddam Hussein. El cargo, crímenes contra humanidad. Los jueces dictaminaron que no habría más retrasos. El veredicto era definitivo. ¿Por qué tanta prisa? La ley iraquí otorgaba un plazo de 30 días tras la sentencia, pero el gobierno no quería esperar ni un minuto más. El primer ministro Nouri al-Maliki lideraba el bloque chiita. Su orden fue clara: Saddam debía morir de inmediato. Había un factor determinante: la fiesta del Eid al-Adha. Es la celebración más importante del mundo islámico. Días de oración, caridad y reuniones familiares. Ese año, la festividad comenzaba el 31 de diciembre. El gobierno iraquí vio una oportunidad política. Ejecutar a Saddam antes del feriado enviaba un mensaje de fuerza. Buscaban dar un cierre definitivo a las víctimas del régimen. Querían demostrar que el nuevo Estado tenía el control total. Pero esto era solo el principio. Tras la decisión judicial, el proceso se aceleró. Funcionarios iraquíes y militares estadounidenses coordinaron el traslado. Los americanos tenían la custodia física del prisionero. Se firmaron los documentos legales. Se reforzó la seguridad en puntos estratégicos de Bagdad. En las grabaciones se observa: el despliegue de blindados aumenta. El equipo de ejecución fue seleccionado bajo secreto. Se notificó a los jueces y a los testigos oficiales. El propio Saddam recibió la noticia. Su apelación había fallado. En el encuadre, los pasillos de la prisión permanecen en silencio. Saddam sabía que el final estaba cerca. 29 de diciembre por la noche. El dictador seguía en Camp Cropper, una base militar cerca del aeropuerto de Bagdad. A las 11 de la noche recibió el aviso oficial. La ejecución sería a la mañana siguiente. Era la última noche de su vida. El prisionero pidió sus pertenencias. Escribió sus últimas cartas. Se escucha el sonido de las botas de los guardias sobre el metal. No había vuelta atrás. Así terminó el proceso legal. El patíbulo estaba listo. El tribunal dictó sentencia y el verdugo preparó la soga. 69 años de edad. Tras gobernar Irak durante casi 24 años, su destino era la horca. ¿Cómo reaccionó el dictador ante la soga? Muchos esperaban gritos o resistencia, pero Saddam Hussein se sumergió en un silencio absoluto. Esa última noche, el hombre que controló el destino de millones mantuvo la calma. Testigos directos confirmaron que su agresividad desapareció por completo. En el encuadre de la celda se ve: Saddam camina despacio, sin mirar a los guardias. No hubo súplicas, tampoco pidió clemencia a sus captores. Pero esto era solo el principio del fin. A primera vista, un hombre derrotado, pero en realidad, un condenado aceptando su papel final. Pasó las últimas horas rodeado de objetos religiosos. Rezó varias veces. Leyó el Corán con atención constante. El sonido del papel al pasar las hojas era lo único que rompía el silencio del búnker. Luego tomó una pluma y comenzó a escribir. No eran órdenes militares, eran despedidas. Redactó cartas personales dirigidas a su familia. En los textos se despedía de sus hijos y parientes cercanos. No quedaba rastro del líder que desafió a las potencias mundiales. Solo quedaba un prisionero preparando su salida. Entregó su testamento final a uno de sus abogados defensores. Sus instrucciones fueron precisas y técnicas. Pidió un entierro islámico tradicional, sin lujos ni monumentos ostentosos. Quería volver a su tierra natal, al Auja. Los eventos se aceleraron. Los guardias prepararon el traslado mientras él cerraba el libro sagrado. No había vuelta atrás. En el video se nota un gesto de resignación final. Saddam Hussein estaba listo para subir al patíbulo. Así terminó su última noche.